Tribulaciones y asteriscos. Desde la casa del escritor en Los Planes de Renderos, queda usted en compañía de Rafael Mengíbar. Buenas noches, bienvenidos a Tribulaciones y Asteriscos. Mi nombre es Rafael Mengíbar. Estamos aquí en Radio Don Bosco en el 1100 de su AM. Transmitiendo desde la Casa del Escritor en Villa Montserrat, la antigua Casa de Salarrué. Hoy vamos a hablar de poesía, pero de un modo particular. Se habrán preguntado qué hacemos en la Casa del Escritor, y de algún modo lo hemos dicho en los programas anteriores. Lo que hay es un taller de literatura, talleres de narrativa, de poesía, tenemos talleres de danza, un taller de video. Ya tenemos varias cosas de video hechas, vamos a hablar de ellas en algún momento. Pero lo que llama más la atención, lo que ha llamado más la atención fuera de la Casa del Escritor es el taller de poesía y sobre todo sus resultados. Hay gente que está ya publicando cosas, lo hace muy bien. Hemos tenido aquí a gente que ha trabajado en la Casa del Escritor, y luego se han armado varios mitos acerca de cómo funcionamos o no funcionamos, y en realidad es un taller bastante simple. Es un taller, yo no sé si yo me rehúso a veces a llamarlo taller, en la medida en que no es como han funcionado, como funcionan regularmente los otros talleres. Que se basan sobre todo en un instructor que habla a un público y que revisa materiales y determina qué es bueno, qué es malo. Generalmente eso termina en no mucho, porque por desgracia la mayor parte de los instructores no sé, a veces están enamorados de su propia obra y tratan de que los demás escriban como ellos. Eso es nocivo. O entran en interminables estudios de poetas, etcétera, etcétera, y nunca aterrizan en la poesía. Hay varias cosas de las que se parte aquí. No podemos enseñar a escribir a nadie. Uno de los requisitos para venir aquí, y requisito es bastante relativo, es que deben traer obra escrita, obra en marcha, cosas que estén trabajando. Y de lo único de lo que se habla es de técnica poética, pura y dura y simple. Y de eso vamos a hablar ahora. ¿Qué entendemos por técnica? Y por técnica pura, dura y simple, además. En primer lugar, lo importante es no meterse en la temática de que las personas escogen para escribir sus poemas. Me parece que eso es una invasión a la intimidad de las personas. De dónde haya salido o no haya salido el texto, que lo haya motivado o que no lo haya motivado, no es importante. Desde el momento en que alguien escribe un texto, desde el momento en que lo pone en un papel, ese texto tiene o debería tener vida propia, funcionar por sí mismo, no necesitar de explicaciones, qué sé yo. Y en el momento en que está en el papel, ya no pertenece a esa persona, ya se separa de esa persona y es objeto de modificaciones, de correcciones, de convertirse en algo que no es cercano a la persona o no es cercano anímicamente. Mucha gente escribe poesía, creo que todos empezamos así en algún momento. Escribe poesía como catarsis, para soltar sus sentimientos, para expresar lo que está sintiendo. Eso es una primera parte nada más de la poesía. Lo importante es que el mensaje que se desea transmitir, lo que se desea expresar a través de la poesía, sea efectivo. Entonces lo que trabajamos aquí en la Casa del Escritor es sobre todo efectividad. Y lo trabajamos, y la técnica que usamos es, de la que hablamos sobre todo,
es muy básica. Luego cada quien tiene que ir buscando sus propias técnicas que le permitan expresar cómodamente lo que quiere expresar. Muchos, cuando oyen la palabra técnica, sacan la pistola y empiezan a disparar. Y me parece que es a veces por pereza, a veces por temor de que sea muy complicado. Cuando uno piensa en técnica, piensa en la preceptiva, ¿no? En la métrica, la rima, formas poéticas, clásicas, todo eso. Y no necesariamente es así. El verso libre tiene su propia técnica. Y vamos a hablar en este programa y en el siguiente por lo menos acerca de cómo funciona esa técnica. Y como toda técnica es un asunto bien práctico. No hay mucha intelectualización, no hace falta. La intelectualización la hace cada quien cuando escribe, cuando conceptualiza, cuando tiene que entender qué es lo que está haciendo y entender por qué lo está haciendo. Entonces, una de las cosas en las que pocos se ponen a pensar, pero que es fundamental, y creo que ahí está parte del truco. Aquí no hay secretos en esto, aquí habrá tips, habrá trucos, habrá técnicas. Una de las cosas que pocos tienen claro es qué es un verso. Y vemos por ahí, por el mundo y por toda esa viña del Señor, andar poemas con los versos bastante raramente cortados, a veces palabra por palabra, etcétera, a veces cortados en medio de un artículo y ahí viene el corte de verso. Y lo que resulta son versos que tosen, son poemas que tosen. No hay fluidez, no hay naturalidad, no hay efectividad, por lo tanto. Entonces, lo importante es comprender qué es un verso, para empezar. De manera muy esquemática, muy esquemática, porque toda definición obviamente puede ser rebatida y debe ser rebatida además en el momento adecuado. Un verso es simplemente una unidad ideológica y rítmica dentro de un poema. Una unidad ideológica y rítmica. ¿Qué quiere decir esto? Que de manera ideal, un verso contiene por lo menos una idea y tiene un ritmo determinado, y esa idea y ese ritmo son compatibles con el resto de las ideas y de las unidades rítmicas del poema. No es complicado, nada más suena complicado. Hay un poema que es fundamental, que usamos aquí en la Casa del Escritor, que es casi nuestra Biblia, que es el Canto de Guerra de las Cosas, del poeta nicaragüense Joaquín Pasos, nacido en 1914, muerto a los 33 años en 1947. Tiene una obra poética más o menos extensa, y básicamente la mayor parte como que no es muy interesante, pero el Canto de Guerra de las Cosas es fundamental en varios sentidos. En primer lugar, lo que tiene es que es muy bueno, ya van a oír trozos. En segundo lugar, ahí viene, es un compendio de todos los recursos poéticos básicos que pueden usarse como corte de verso, como adjetivación, de lo que vamos a hablar después, modulación, ritmo. Este poema creo que no lo terminó nunca, lo debe haber escrito más o menos como a los 27 años, 28 años, no lo terminó, murió antes de terminarlo. Y vamos a ver cómo va. Para leer un poema y entenderlo así muy claramente, lo mejor es tratar de no actuarlo, de no interpretarlo, sino nada más leer un verso, se hace una pausita, se lee el siguiente verso, es una pausita, así el verso tenga una sola palabra, vaya.
Entonces vamos a ver el canto 1 del canto de guerra de las cosas. Cuando lleguéis a viejos, respetaréis la piedra, si es que llegáis a viejos, si es que entonces quedó alguna piedra. Vuestros hijos amarán al viejo cobre, al hierro fiel. Recibiréis a los antiguos metales en el seno de vuestras familias. Trataréis al noble plomo con la decencia que corresponde a su carácter dulce. Os reconciliaréis con el zinc dándole un suave nombre, con el bronce considerándolo como hermano del oro, porque el oro no fue a la guerra por vosotros. El oro se quedó por vosotros haciendo el papel de niño mimado, vestido de terciopelo, arropado, protegido por el resentido acero. Cuando lleguéis a viejos, respetaréis el oro, si es que llegáis a viejos, si es que entonces quedó algún oro. Si se dan cuenta, cada verso es una unidad rítmica e ideológico. Por ejemplo, agarremos uno al azar. Trataréis al noble plomo con la decencia que corresponde a su carácter dulce. Ese es un verso nada más. Y de repente hay otro que tiene nada más 3 palabras. Después dice, vuestros hijos amarán al viejo cobre, al hierro fiel. Ahí el verso al hierro fiel no es una idea completa por sí misma, pero complementa rítmicamente al verso anterior. Vuestros hijos amarán al viejo cobre, al hierro fiel. Es una cuestión de modulación. Puede modularse, pero puede modularse, y para eso puede romperse de las dos premisas, unidad ideológica, unidad rítmica. Puede utilizarse un verso con fines rítmicos o solo con fines ideológicos, aunque es más difícil porque siempre deberá tener ritmo. Entonces, si oyen el ritmo del canto, por lo menos de esta parte del canto de guerra de las cosas, es muy marcado. No hay métrica. Lo que hay es ideas expresadas de una manera poética. Y ahorita ya se nos acabó la primera parte de este programa. Vamos a seguir hablando del canto de guerra de las cosas en la siguiente. Como siempre, vamos a poner música arbitrariamente. Esta es una canción de Bessie Smith que se llama Mándeme a la silla eléctrica, cantada por Dinah Washington. Ahorita nos oímos. Disfrutas de Tribulaciones y Asteriscos. Ahorita en la pausa hablábamos con los compañeros aquí de Radio Don Bosco acerca de cómo debe leerse un poema. A veces recitarlo, declamarlo, puede restarle fuerza a un poema, en la medida en que el poema tiene su propia música, tiene su propio ritmo, tiene su propia lógica. Por ejemplo, Juan Manuel Serrat le puso música a los poemas de Machado a ciertos poemas de Machado y de Miguel Hernández. Y lo importante de esos discos es que dio a conocer a Machado y a Miguel Hernández en la España franquista, y nos los dio a conocer a todo el mundo en realidad, cuando estaban prohibidos y eran desconocidos, habían desaparecido del mapa. Pero si uno lee los poemas se da cuenta de que no necesitan esa música, y que incluso esa música de Serrat interfiere con la música propia del poema. Entonces, lo que hablábamos también es que un poema, cuando es bueno, casi aguanta cualquier lectura, y cuando es malo, ni aunque lo recite Laurence Olivier va a funcionar. Entonces, seguimos. Estábamos en que un verso es una unidad rítmica y una unidad ideológica. Esto es, cada verso debe contener por lo menos una idea, de manera ideal, una idea, y debe tener un ritmo que sea compatible con el resto de ritmos. Esto vale para la poesía métrica y para el verso libre. Ahorita estamos hablando nada más de verso libre, y estamos con el canto de guerra de las cosas del poeta nicaragüense Joaquín Pasos. Vamos a ver el segundo canto. Veamos cómo funciona verso por verso. Acuerden, leo un verso, hay una pausita, verso, otra pausita. El agua es la única eternidad de la sangre, su fuerza hecha sangre, su inquietud hecha sangre, su violento anhelo de viento y cielo hecho sangre. Mañana dirán que la sangre se hizo polvo,
Mañana estará seca la sangre. Ni sudor, ni lágrimas, ni orina podrán llenar el hueco del corazón vacío. Mañana envidiarán la bomba hidráulica de un inodoro palpitante, la constancia viva de un grifo, el grueso líquido. El río se encargará de los riñones destrozados y en medio del desierto los huesos en cruz pedirán en vano que regrese el agua a los cuerpos de los hombres. Aquí tenemos, por ejemplo, un verso también que tiene nada más 3 palabras, el grueso líquido. Y tenemos otro que tiene 2 líneas. Un verso es este: y en medio del desierto los huesos en cruz pedirán en vano que regrese el agua a los cuerpos de los hombres. Hay idea, hay ritmo, etcétera. Seguimos con el canto 2 de Canto de Guerra de las Cosas. Dadme un motor más fuerte que un corazón de hombre. Dadme un cerebro de máquina que pueda ser agujereado sin dolor. Dadme por fuera un cuerpo de metal y por dentro otro cuerpo de metal, igual al del soldado de plomo que no muere, que no te pide, Señor, la gracia de no ser humillado por tus obras, como el soldado de carne blanducha, nuestro débil orgullo, que por tu día ofrecerá su luz, la luz de sus ojos, que por tu metal admitirá una bala en su pecho, que por tu agua devolverá su sangre, y que quiere ser como un cuchillo al que no puede herir otro cuchillo. Entonces el canto sigue, pero es muy largo, me llevaría todo el programa a leer nada más el Canto de Guerra de las Cosas. Entonces tenemos ahí el concepto básico de cualquier poema, que es un verso, y tenemos ahí bien claro en Joaquín Pasos cómo funciona un verso. En el verso libre. En la métrica es mucho más sencillo, porque ya tenemos una medida preestablecida. Entonces uno sabe que tiene, en un endecasílabo, por ejemplo, en un soneto en endecasílabos, uno sabe que en esas 11 sílabas debe meter la idea y el ritmo ya viene preestablecido. Es endecasílabo y punto. Lo único que hay que hacer es respetar ciertas reglas acentuales y el ritmo se va solito. Hay ritmos que son compatibles, hay ritmos que no son compatibles. Uno usa ritmos compatibles y ya soluciona la mitad de su vida, que es darle música a un poema. Aún así, por ejemplo, tenemos aquí, voy a leer un soneto de Francisco de Quevedo. Un pedazo de un soneto de Francisco de Quevedo, Amor constante más allá de la muerte. Si se van a dar cuenta de que en cada endecasílabo, en cada verso, hay una idea y tiene también ese concepto de ritmo. Dice: mas no des otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama el agua fría y perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejarán, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrán sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Entonces, ahí está lo mismo que encontramos en Joaquín Pasos en el Canto de Guerra de las Cosas, lo vemos acá. Cada verso es una unidad rítmica, es una unidad ideológica, compatible con el resto de unidades rítmicas y unidades ideológicas del poema. Después de eso, eso es lo básico. Después de eso es cómo darle coherencia a un poema. Lo primero es limpiarlo. Después de escribir un texto, hay que limpiarlo. Y dejarlo como debe quedar, como lo más hay que usar una economía muy especial, que cada verso tenga sentido, que cada idea tenga sentido, que cada sonido tenga sentido dentro del poema. Muchos tienden todavía a usar lugares comunes, tópicos. Por ejemplo, Pablo Neruda tiene poemas que suenan muy bonitos, pero que son muy, que a la hora de analizarlos verso por verso no funcionan. Pensemos en el poema 20, por ejemplo. Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Veamos nada más esos 3 versos. Puede escribir los versos más tristes de esta noche. Cumple muy bien con su objetivo, además es un alejandrino muy bonito. Puede escribir los versos más tristes de esta noche. Y explica. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. De entrada, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos no es los versos más tristes que uno pueda escuchar. Uno ha oído versos bastante más tristes que eso. Entonces, ¿qué pasa? La aseveración inicial agarra y neutraliza totalmente, es neutralizada más bien por los otros versos. Entonces puede escribir los versos más tristes de esta noche y uno espera algo fuerte. Y escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Tenemos ahí otro problema. La noche está estrellada, está bien, y tiritan azules los astros a lo lejos. Uno ve el cielo y los astros no son azules, los astros son blancos. Lo que alcanzamos a ver es blanco. Si fueran azules no alcanzaríamos a percibirlos en la noche. Entonces ahí hay un problema de una imagen, una idea que no está bien expresada. Los astros no pueden tiritar azules sobre un fondo que desde nuestro punto de vista es azul. En realidad es negro, pero por cuestiones de física que ya todos ustedes sabrán, porque yo no muy bien. El cielo se ve azul, muy oscuro, y los astros se ven blancos. Si fueran azules no se verían. Ahí hay un problema de imagen, no hay efectividad, no es efectivo. El concepto del verso como unidad rítmica está bien, funciona muy bien, pero como unidad ideológica ya no está funcionando. Tenemos problemas conceptuales. Y tiritan azules los astros a lo lejos. ¿Dónde están los astros generalmente? Excepto el nuestro, que lo tenemos debajo de los pies, los astros están a lo lejos, siempre. Entonces, ahí hay una redundancia, está repitiendo Neruda algo, está diciendo algo que es innecesario decirlo, está diciendo que los astros están lejos cuando eso ya lo sabemos. Es como hablar de los labios rojos de una muchacha. Hay de dos: o la muchacha se los ha pintado o hay que llevarla al médico, porque unos labios rojos no son normales ni son sanos. O que tiene los ojos negros. Ahí se puede usar como licencia poética, porque alguien que tenga los ojos negros necesariamente va a ser ciego. Todas esas cosas son bien importantes a la hora de pensar en las ideas que se van a meter dentro del poema. La coherencia. Entonces venimos a caer en algo bien interesante. Hay 2 planos dentro de un poema: el plano real, el plano imaginario. El plano imaginario, ¿qué es? Son las imágenes. El imaginario, en tanto imágenes, son las imágenes que se expresan dentro de un poema, o las imágenes a través de las cuales se expresa el poema, más bien. Y el plano real es cuando bajamos esas imágenes aquí a donde estamos nosotros, simples mortales, y vemos, a ver, ¿esta imagen funciona o no funciona? Entonces tenemos ese verso de Neruda: la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. La imagen es falsa. La imagen es falsa. Tiritan azules los astros. Tiritan es muy bonito adjetivo, pero no pueden tiritar azules. Los astros a lo lejos, ya hay una redundancia. No está funcionando. A la hora de pasar del plano imaginario al plano real, analizar ese poema ya no funciona. Ahora, uno puede decir, me gusta y no lo analizo y me vale, lo cual es absolutamente válido. O sea, sensacional que a uno le guste Neruda. Pero para un escritor, para alguien que quiere escribir poesía, es fundamental verlo así, ver así las cosas. Como en Quevedo, encontramos en el soneto que acabamos de leer,
estas frases tan maravillosas, ¿no? Alma a quien todo un Dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejarán, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrán sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Generalmente, para que a uno le dé la métrica, a veces tiene que meter mucho ripio. Esto es palabras innecesarias, rellenitos, qué sé yo, o darle vuelta a las palabras. Quevedo, un buen sonetista, en realidad un buen poeta, puede hacer mucho más que eso. Cada palabra tiene sentido, cada imagen tiene sentido, todo lo que Quevedo hace tiene sentido. Era maravilloso ese hombre escribiendo poesía. Lástima que se haya muerto hace como 400 años. Y ya se nos acabó el programa hablando nada más de esto. Vamos a seguir en el siguiente. Ahorita vamos con una canción arbitraria también, como siempre, de Yves Montand, que se llama C'est si bon. Hasta la próxima. Tribulaciones y asteriscos. Desde la casa del escritor en Los Planes de Renderos, queda usted en compañía de Rafael Mengíbar. Hola, esto es Tribulaciones y Asteriscos. Yo soy Rafael Mengíbar. Estamos transmitiendo desde Los Planes de Renderos, desde la casa del escritor, la antigua casa de Salarrué. Y estábamos hablando la semana pasada acerca de técnica poética. Esa palabra que le da tanto miedo a tanta gente, que es el de técnica. Y estábamos viendo que no era para tanto, que no es tan complicado el asunto. Veíamos en el capítulo anterior, veíamos acerca del concepto de verso. ¿Qué es un verso? Un verso es una unidad ideológica y una unidad rítmica. ¿Esto qué quiere decir? Que cada verso de manera ideal lleva una idea, por lo menos, completa y coherente, y lleva un cierto ritmo que es compatible con el ritmo del resto de los versos de un poema, al igual que la idea es compatible con el resto de ideas del poema. Están oyendo un montón de ruido ambientales porque estamos transmitiendo en efecto desde la casa del escritor, no tenemos estudio acá. Pero es parte del encanto de la casa que haya ruido, como de todas las casas. Hablábamos también de cómo un poema, a la hora de analizarse, para un escritor es importante analizar su propia poesía, y para eso es importante saber analizar a los demás. Entonces hablábamos de cómo existen dos planos en los cuales se ven los poemas, los versos particularmente, que es el plano imaginario y el plano real. El plano imaginario es donde están funcionando las imágenes que uno escribe, de las cuales arma la poesía, de las cuales va armando cada verso. Y el plano real es cuando uno baja de la nube y dice, esta imagen es visible, es coherente o no. Y mencionábamos unos versos de Neruda del poema 20, que es: puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Veíamos cómo y tiritan azules los astros a lo lejos es un verso bastante poco efectivo. Primero porque los astros no pueden ser azules. Tiritar sí es una idea muy bonita, pero no pueden ser azules porque no se verían simplemente en la noche, así de prosaico. Y a lo lejos es un ripio bastante feo, porque un ripio es algo que sobra, porque los astros siempre están a lo lejos, excepto la Tierra, que la que tenemos aquí exactamente debajo de las piernas o de la espalda o de donde sea que estemos sentados. Entonces, de eso hablábamos en el programa anterior. Vamos a hablar un poco todavía de eso de plano real, plano imaginario. ¿Qué tan lejos se puede llegar uno a la hora de hacer imágenes? Y tenemos acá el canto 2 de Altazor, el viaje en paracaídas, del poeta chileno Vicente Huidobro, que es quizá de lo más grande que se ha escrito en poesía en todos los tiempos. Entonces tenemos el canto 2, vamos a leer algunos versos, larguísimo, entonces nos llevaríamos todo el programa leyéndolo. Vamos a leer un pedazo.
Y concentrémonos en las imágenes y después vamos a ver si funciona o no funciona. Mujer, el mundo está amueblado por tus ojos, se hace más alto el cielo en tu presencia, la tierra se prolonga de rosa en rosa y el aire se prolonga de paloma en paloma. Al irte dejas una estrella en tu sitio, dejas caer tus luces como el barco que pasa, mientras te sigue mi canto embrujado, como una serpiente fiel y melancólica, y tú vuelves la cabeza detrás de algún astro. ¿Qué combate se libra en el espacio? Esas lanzas de luz entre planetas, reflejo de armaduras despiadadas. ¿Qué estrella sanguinaria no quiere ceder el paso? ¿En dónde estás, triste noctámbula, dadora de infinito, que pasea en el bosque de los sueños? Heme aquí perdido entre mares desiertos, solo como la pluma que se cae de un pájaro en la noche. Heme aquí en una torre de frío, abrigado del recuerdo de tus labios marítimos, del recuerdo de tus complacencias y de tu cabellera, luminosa y desatada como los ríos de montaña. ¿Irías a ser ciega que Dios te dio esas manos? Te pregunto otra vez. Etcétera. Muchísimo más largo. Entonces tenemos imágenes que son bastante complejas. Si se dan cuenta, el lenguaje es bien sencillo, como lo era el que vimos la vez pasada del canto de la guerra de las cosas. Pero las imágenes son muy, muy complejas. Por ejemplo, ¿qué estrella sanguinaria no quiere ceder el paso? Nada que ver con tiritan azules los astros a lo lejos. Huidobro, por cierto, era el maestro de Neruda y Neruda lo negó como maestro, lo cual no se hace bastante desagradable. Solo como una pluma que se cae de un pájaro en la noche. La imagen es bien clara, es bien precisa. La bajamos al plano real y podemos ver esa pluma cayendo de un pájaro en la noche y verla solitaria, o no verla, de hecho, que es de lo que está hablando. Alguien solitario se siente que no lo ve. Luminosa y desatada como los ríos de montaña. Y esto, ¿irías a ser ciega que Dios te dio esas manos? Entonces tenemos que Vicente Huidobro en Altazor cumple con esos requisitos que no sé si arbitrariamente nos hemos fijado. Cada verso es una idea, es una imagen, y las imágenes son bien claras, bien prístinas, bien, o sea, no se explican por sí mismas, no hace falta explicarlas. Podemos seguir leyendo un poco más. En la ofensiva alada vencedora segura con orgullos de flor, te hablan por mí las piedras aporreadas, te hablan por mí las olas de pájaros sin cielo, te habla por mí el color de los paisajes sin viento, te habla por mí el rebaño de ovejas taciturnas, dormido en tu memoria, te habla por mí el arroyo descubierto, la hierba sobreviviente atada a la aventura, aventura de luz y sangre de horizonte, sin más abrigo que una flor que se apaga si hay un poco de viento. Las llanuras se pierden bajo tu gracia frágil, se pierde el mundo bajo tu andar visible, pues todo es artificio cuando tú te presentas con tu luz peligrosa, inocente armonía sin fatiga ni olvido, elemento de lágrima que rueda hacia adentro, construido de miedo altivo y de silencio. Hace dudar al tiempo y al cielo con instinto de infinito, lejos de ti todo es mortal, lanzas la agonía por la tierra humillada de noches, solo lo que piensa en ti tiene sabor a eternidad. Y etcétera. Entonces, estamos hablando de una concepción de poesía que rebasa, por ejemplo, la de Alfredo Espino, y disculpen a los que les gusta Alfredo Espino, y es porque un pajarito de la montaña hecho en el hueco de un árbol sonido matinal, el árbol amanece con música en el pecho como si tuviera corazón musical. Eso sería más bien versificación. No hay poesía, no hay complejidad. La imagen es muy básica, es casi un cuentito nada más que hecho cortado y con algún ritmo, ¿no? Así, con alguna métrica. Pero la poesía es mucho más que eso, es mucho más que la métrica, es mucho más que el ritmo. Es lo que es cada persona y nadie más. ¿Cuál es el encanto de las cosas que hemos leído hasta ahora? Cada escritor, de manera ideal, debe expresar lo que solo él es capaz de expresar de un modo
en el que nadie más pueda expresarlo. Y eso no puede hacerlo si uno conoce de cierta técnica. Tenemos algo que es muy importante dentro de la poesía también, la modulación. Los versos no siempre pueden ser buenos versos. No cada verso del poema debe ser fuerte, apantallante, porque entonces, si cada verso es sorprendente, cuando uno va por el tercero, cuarto, quinto verso, la sorpresa se acaba, ya no es sorpresa. Entonces, lo sorprendente se vuelve aburrido. Y para eso tenemos aquí un ejemplo que citaba Jorge Luis Borges. Él decía que Leopoldo Lugones tenía unos versos excelentes, pero que todos eran fuertes, todos eran fuertes, del mismo calibre, del mismo peso, y entonces se perdía qué era lo que quería decir, o se aburría el lector, lo cual puede ser cierto. Aquí tengo un soneto de Leopoldo Lugones que se llama Delectación morosa. La tarde con ligera pincelada que iluminó la paz de nuestro asilo, apuntó en su matriz crisoberilo una sutil decoración morada. Surgió enorme la luna en la enramada, las hojas agravaban su sigilo, y una araña en la punta de su hilo tejía sobre el astro hipnotizada. Poblóse de murciélagos el combo, cielo a manera de un chinesco biombo, sus rodillas exangües sobre el plinto manifestaban la delicia inerte, y a nuestros pies un río de jacinto corría sin rumor hacia la muerte. Entonces, si se dan cuenta, primero está utilizando palabras así como de diccionario, que no tengo nada contra las palabras de diccionario, pero por el modo como las arma es innecesario usarlas. Luego cada verso tiene el mismo peso que todos los demás, no hay modulación. Y luego la música, el ritmo, es más bien como sonsonete, es un sonsonete lo que oímos en la Delectación morosa de Leopoldo Lugones, es muy mecánico el poema. Y ahorita vamos a ver lo que es modulación después de este corte. Vamos a poner una pieza que se llama Balada Vieja. La compuse yo, es bien divertida para unos videos. Ahorita regresamos. Disfrutas de Tribulaciones y Asterisco. Disfrutas de Tribulaciones y Asteriscos. Hola, otra vez, estamos de regreso aquí en Tribulaciones y Asteriscos. Soy Rafael Mengíbar, estamos transmitiendo desde la Casa del Escritor, la antigua casa de Celarrué, en los Planes de Renderos. Y estábamos hablando desde el programa anterior de técnica poética. En lo último que nos quedamos como uno de los elementos técnicos importantes es la modulación en la poesía. ¿Cómo hacer para que un poema no resulte aburrido por exceso? Que cada verso sea tan fuerte que cuando va uno por el tercero o cuarto simplemente ya lo sorpresivo deja de ser sorpresivo y se convierte en rutina. Y si algo que mata los matrimonios y la poesía es la rutina. Entonces leíamos un poema que se llamaba Delectación morosa de Leopoldo Lugones, a quien Borges precisamente menciona como eso, como alguien que no sabe modular. Y como contraparte vamos a leer ahorita la elegía a Ramón Sigé de Miguel Hernández, un pedazo de la elegía a Ramón Sigé de Miguel Hernández, que es un ejemplo de todo lo que hemos hablado desde el programa anterior, que es el verso como unidad rítmica e ideológica, el manejo de imágenes que funcionan muy bien en el plano real, en el plano imaginario, y sobre todo modulación. Esto es en endecasílabos, igual puede funcionar para el verso libre. Vamos a ver, elegía Ramón Sigé. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento, a las desalantadas amapolas daré tu corazón por alimento,
Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Si se dan cuenta, tiene cosas tan poderosas como en mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Y a la vez frases tan sencillas como esa, y desamordazarte y regresarte. El clímax del poema es una palabra bien sencilla, y regresarte, como si la muerte fuera un lugar de la cual pudieran sacar a alguien, pero antes está expresando todo su enojo y todo su dolor a través de imágenes muy fuertes. Y entra otro elemento técnico bien importante, el sonido, no solo la modulación, que para la que Hernández es muy bueno, sino el sonido. Por ejemplo, el uso de las vocales y de consonantes muy fuertes. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Las R's ahí funcionan muy bien y las vocales abiertas. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Yo no sé si lo haya hecho a propósito, me da la impresión de que no mucho, de que así le salió, y porque ya traía la técnica incorporada y al mismo tiempo era encontró el sonido adecuado para expresar lo que quería expresar. Pero bueno, yo creo que Miguel Hernández es un ejemplo muy claro de cómo puede o debe modularse un poema. Tenemos otro poeta que es un gran modulador, que es César Vallejo. Él es mucho más complejo. Vamos a leer un poema muy, muy bonito, en el cual también se cumple todo lo que hemos hablado de la técnica básica. Pues si estamos hablando nada más de técnica básica, y hago una advertencia. Con saber esto y con aplicarlo, no se garantiza que uno va a escribir, no garantiza que uno va a escribir poesía. Garantiza que va a tener algunos conocimientos, que tiene algunos tips que le pueden servir para escribir su poesía, y que con mucho trabajo, del cual vamos a hablar en otros programas seguramente, cierta disciplina y ciertos modos de hacer las cosas, puede llegar a tener cosas interesantes, importantes o sinceramente buenas. Entonces, Vallejo, un poema sin título. Considerando en frío, imparcialmente, que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego mamífero y se peina, considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jefe, suena subordinado, que el diagrama del tiempo es constante diorama de sus medallas, y a medio abrir sus ojos estudiaron desde lejanos tiempos su fórmula famélica de masa, comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda a veces pensando como queriendo llorar, y sujeto a tenderse como objeto, se hace buen carpintero, suda, mata, y luego canta, almuerza, se abotona, considerando también que el hombre es en verdad un animal, y no obstante al voltear me da con su tristeza en la cabeza, examinando en fin sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz, borrándolo, comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es en suma indiferente, considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito, le hago una seña, viene y le doy un abrazo emocionado, ¿qué más da?
emocionado. Entonces tenemos aquí Vallejo, es un poco más complejo de entender. Él es muy visceral, y su lenguaje sus imágenes, todo eso salen de la víscera. No salen necesariamente de ahí, sino que a través de ciertos conocimientos técnicos y de cierto manejo técnico pueden simular. Eso es importante. O pueden simular, no me gusta esa palabra, pueden emular quizá sentimientos muy, muy duros, muy profundos, muy, muy contradictorios. Vallejo tiene 2 versos en un poema que son los versos más bobos que he oído en mi vida, y al mismo tiempo 2 de los versos más conmovedores que habrá en la literatura. Dice: ¿quién no se llama Carlos o cualquier otra cosa? ¿Quién al gato no dice gato, gato? Y ahí está hablando de todos nosotros, porque en efecto, ¿quién de nosotros no se llama Carlos o cualquier otra cosa? ¿Y quién cuando ve a un gato no le dice gato, gato? Y termina diciendo: a yo que tan solo he nacido solamente, a yo que tan solo he nacido solamente. Con lo cual dice: yo no soy humano, no en el sentido de soy ultrahumano, sino infrahumano. Vallejo maneja mucho ese concepto de su pequeñez en relación con lo que es, con el género humano, con lo que es ser gente, con lo que es ser... O sea, le duele la alegría. Eso es algo contradictorio en él, como en este poema que acabamos de leer. Hay mucho más elementos mucho más elementos técnicos de los que se puede hablar. Por ejemplo, la adjetivación. Una adjetivación excesiva mata un poema. A veces una adjetivación deficiente mata un poema. O un adjetivo puede levantar bastante un poema. La otra es un tip bien importante. No existe un lenguaje poético. No existe algo que pueda llamarse un lenguaje poético. Si se dan cuenta, cada uno de los poetas que hemos leído hasta ahora tiene un lenguaje diferente. En general, utilizan palabras sencillas y formas sencillas de estructurar los poemas. Pero cada quien lo hace de una manera totalmente diferente, y el resultado son poemas complejos en su estructuración, imágenes muy fuertes, muy, muy complejas también, pero no podemos decir que haya un lenguaje poético. Entonces no hay un modo de decir las cosas, no hay una manera de decir las cosas poéticamente. Cada quien debe encontrar su propio lenguaje. Hay gente que es de una simplicidad terrible y es muy buena, como Nicanor Parra, también chileno, por cierto. Hay personas que hacen cantar el lenguaje, como Claudia Lars. Es una persona que hace cantar el lenguaje. Hay poetas que son, en el caso de los salvadoreños, hay poetas que son muy llenos de imágenes muy fuertes, muy duras, muy conmovedoras, como Hugo Lindo, por ejemplo. Hay poetas muy conceptuales, como Pedro Xofra Rivas. Roque Dalton es un caso muy particular. En sus primeros poemas y poemarios era bastante rítmico, era bastante musical, y de repente como que le estalló algo en la oreja y se volvió así como muy seco en su modo de decir las cosas. A lo mejor eso fue parte de su evolución, y tiene imágenes muy fuertes. Es muy conceptual también. Pienso en los extranjeros que vienen, Taberna y otros lugares, pero el ritmo es como muy seco, no sé. Bueno, ya hemos hablado en 2 programas de técnica poética. Posteriormente seguiremos hablando un poco más de eso. Vamos a tener invitados, porque yo solo soy casi como medio aburrido. Así que nos vemos la próxima semana aquí en Tribulaciones y Asteriscos en el 1100
de su AM, todavía existe la AM, que vive la AM en Radio Don Bosco. Para terminar, vamos a oír una canción de Händel, que es parte del soundtrack de Farinelli. Hasta la próxima semana.